Buenos días, buenas mañanas, nuevas bendiciones, un abrazo poderoso. Y en verdad que si yo pudiera sentir ese abrazo en mis espaldas y ustedes sentir el mío, qué grato sería. Creo que todos estamos necesitados de un fuerte abrazo de la gente que nos ama, nos quiere y ora por nosotros. Buenos días, bendiciones a nuestra querida audiencia, a Isabel. Ahí vi fui su fotito la primera. Isabel, bendiciones, gracias por tu mensajes, gracias a todos los que están ya conectándose, dejándose su saludito, a Norma Iveta, Aurora, Ángela, Xiomara, Olivia Núñez, que nos puso aquí esa carita de felicidad, qué linda, gracias Olivia. A Samaris Mojica, mi querida Isabel Ramírez, que saludé. A Dios te ama. Vamos a ver. Gracias por estar con nosotros. A Miriam Tirado, a Elsa Ramos, Esther Alicea. Gracias familia. A Mary Díaz, buenos días. A todos los que se están conectando. A Connie, bendiciones. Connie Luna, Laura Zapata, un abrazo, amiga. Vi tu mensaje esta mañana. Tan pronto termine la transmisión, oramos en el nombre del Señor. Y Dalia Alvarado, que estamos dando a María Yolanda, Mili González, un abrazo, Mili, Gladys González. Gracias a todos los que están, Margarita Martínez, a María Eugenia Gutiérrez, América Bravayo. Buenos días, familia, buenos días. Desde Australia, María Eugenia, claro que sí. Un abrazote para ti allá al otro lado, a 15 horas de diferencia. Estamos con Australia. Doris, familia, cuando abrimos la transmisión o cualquier live que podamos hacer y ver sus nombres, definitivamente nos trae mucha paz. Tengo a Trini pidiendo oraciones especiales. Recuerden que mañana es nuestro día de ayuno y oración. Esperamos poder hacerlo juntos. Creo que tenemos muy buenas razones para hacerlo. Hay muchas pruebas, muchas situaciones que muchos están necesitando esa oración, esa intervención, esa unidad de pueblo. Y sobre todo quiero que oren por nuestra querida amiga Laura Zapata, quien está atravesando por una crisis muy grande. Todos los que están en el chat de 911 de oración conocen el caso de Laura. A Laura le mataron su nieta en un Burger King en un asalto. Y lamentablemente allá en Manhattan, en Nueva York. Y fue algo inesperado. Todos hemos sido profundamente conmovidos con la prueba tan terrible que está viviendo Laura, pero sabemos que Dios está al control de cada situación y lo que hoy es tinieblas, mañana será luz, y lo que hoy es lágrima, mañana será expresión de gozo. En lo que hoy no podemos decir gracias, mañana diremos gracias, Señor, porque tus tiempos y tus planes son perfectos. Por eso se llaman valles de sombra y de muerte, porque no vemos, no entendemos. Sin embargo, cuando vamos con el pastor, podemos pasar entre medio de los lobos y podemos ir a verdes pastos. Y este pastor sabe pelear con los lobos y sabe sanar nuestras heridas, sabe poner aceite sobre nuestras cabezas. Y a todos los que han sido heridos, reciban el aceite del pastor sobre sus cabezas para que puedan recibir la sanidad y puedan recibir la bendición y la victoria. Así que nos unimos en oración por todas las peticiones de ustedes y también por nuestros hermanos y hermanas que están pasando por diferentes situaciones. Así que nos unimos en oración todos por nuestra querida compañera Laura. Pido oración continua, ¿verdad?, por todos los que han estado contagiados con el COVID. Pido, ¿verdad?, que mantengan mi familia en oración. Yo sé que estamos por la parte estrecha del budo.
El embudo, bueno, a veces uno piensa que no cabe por ese rotito del embudo. Y uno le dice, Señor, ¿tú estás seguro que tú me vas a pasar por ahí y yo voy a pasar al otro lado? Y yo no, el Señor me dice, no, ya yo te medí y medí también el hueco del embudo y tú cabes por ahí. Y a veces uno piensa que no cabe, así que voy a pedirle que nos mantengan en oración y al igual que a mi hija. eh, Hoy, esta mañana, tengo que llevarla al laboratorio, le van a hacer otros análisis. Esperamos en el Señor. Yo declaro que esta es la última semana que vamos a estar aquí nosotros atorados todavía con esta situación, pero ya yo declaro que la próxima semana ya nosotros estamos remontando vuelo eh, en otra dirección y que el Señor nos pueda abrir las puertas. Hágase la voluntad del Señor. Realmente estamos en sus manos. Estamos en sus manos. El Señor es el que va a decidir lo que quiere hacer con nuestra vida, qué lecciones tenemos que aprender y es lo que le pregunto a Dios cada mañana. Muéstrame lo que yo necesito aprender con todo esto y que sea una lección que yo jamás olvide. Porque lo triste es que haber pasado por situaciones difíciles para aprender unas lecciones y subir a otro nivel y después olvidemos las lecciones y nos quedemos en el mismo nivel. Óyeme, pero es que eso sí sería traumático. El traumático no es el proceso, es el resultado, porque el proceso siempre va a ser difícil. Ahora, que el resultado, que cuando al final de tu pasar este proceso difícil, tú hayas aprendido la lección, uno va a mirar para atrás y dice, Señor, valió la pena. Y si yo tuviera que volver a pasar por esta situación para lograr este resultado que estoy viviendo, alabado sea tu nombre. Lo triste es pasar por ese vía crucis y quedarte donde estabas. Óyeme, eso sí que van a dar deseo de llorar y de arrepentirse de la vida. Así que todos los que estamos pasando por estos valles de sombra en los que no vemos, entiende y pregúntale siempre, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? Muéstrame lo que tú quieres que yo aprenda. Abre mis ojos, ponme colirio, porque quiero aprender y quiero llegar a ese otro nivel al que tú quieres llevarme. Así que vamos a estar orando por eso, desde ya estamos orando por eso. Mañana vamos a hacer un llamado especial, ¿verdad? Y vamos a estar orando específicamente. Mañana vamos a estar haciendo este llamado de oración para orar por nuestras familias. Es un llamado por nuestra familia. Y vamos a estar orando por salud física, por salud espiritual, por salud emocional. Necesitamos esas tres saludes. Y mañana el llamado y el día de oración vamos a estar orando por la salud de nuestra familia. Así que usted tenga ahí la lista de sus hijos, de sus nietos, de su esposo, de su esposa, de usted mismo, inclúyase, porque mañana y hoy ya, desde hoy ya estamos nosotros en esta oración poderosa por la salud. El Dios necesita erradicar todo vestigio de enfermedad física, vestigio de enfermedad emocional y vestigio de enfermedad espiritual. Y estas tres salud van juntas, ¿sabe? Estas tres salud van juntas, caminan, son trillizas. Porque cuando usted tiene la salud espiritual, usted puede evocar una salud física y una salud emocional. Y esto camina junto. Así que recuerden que vamos a estar con esto. Vamos a orar por nuestras familias. Y mañana con la ayuda de Dios vamos a hacer algo un poquito diferente. Yo voy a estar haciendo unas intervenciones. Señores, y vamos a poner estos nombres de nuestras familias. Vamos a clamar al Señor por ellos. Así que vamos a orar en esta hora para comenzar nuestra transmisión de hoy. Necesito terminar esta transmisión un poquito más tempranito porque tengo que llevar a mi hija temprano al laboratorio a hacerse unos estudios. Así que arrancamos nosotros en nuestro momento de oración pidiendo la bendición y la dirección del Espíritu Santo para nuestro día de hoy, nuestro devocional. Oramos al Señor.
Padre Santo y bueno, gracias Señor, porque cada vez que nos reunimos hay una conexión, Señor. Es una conexión que no puedo entender. Porque yo sé que no estoy hablando sola en las paredes de este lugar que hemos preparado para conectarnos con nuestra familia espiritual. Es una conexión que lo hacen los ángeles. Es una conexión que hace el Espíritu Santo. Es como si tuviéramos a toda la familia reunida aquí juntos, como si nos pudiéramos conectar con nuestras manos y extender nuestras manos y juntarlas en esta oración. Y poder juntos levantar nuestras manos en un círculo de adoración, en un círculo de gratitud, en un círculo de clamor. Señor, desde Australia, a 15 horas de diferencia, hasta acá, Señor, hasta Puerto Rico, en el mar Caribe, entre el océano Atlántico, hasta allá, Señor, podemos unir nuestros corazones y saber que somos un pueblo, una familia, una hermandad, una fe, un Dios. Hoy, Señor, yo quiero ponerte en tus manos esta transmisión. Que seas tú quien hable. Quiero poner en tus manos a cada una de nuestras familias, Señor. Nuestros hijos necesitan intervención divina. Nuestros nietos necesitan intervención. Nuestro matrimonio necesita intervención. Nuestra vida personal necesita una intervención. Necesitamos, Señor, ver luz al final de este túnel. Y en el tiempo que nos toque, Señor, necesitamos sentir tu presencia. Hoy, Señor, clamo por tu presencia. Hazte sentir, Señor. Habla a nuestro corazón, a nuestra alma. Dirígenos, Señor, en la presentación de la palabra. Y que, oh Dios, Señor, no importa la situación que estemos viviendo, podamos sentir la seguridad que Dios nos oye y Dios hará ese milagro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermoso es la oración. Yo creo que el poder de la oración, esto fue lo que mantuvo a Jesús. La victoria de Cristo en esta tierra no era porque era Dios, porque si Jesús hubiese venido como Dios, ya no puede ser mi ejemplo. Las victorias de Cristo, los milagros de Cristo, las palabras de Cristo, el ministerio de Cristo en esta tierra no se logró porque Él era Dios. No. Porque si hubiese venido como Dios y los milagros que hubiese dicho fue como Dios y aún caminar sobre las aguas hubiese sido como Dios, ya el fracaso de Jesús ya estaba hecho. Porque Jesús no vino a hacer una exhibición de lo que Dios es capaz de hacer en esta tierra como Dios. No, sino que vino a mostrar cómo los seres humanos podemos vivir en obediencia plena a Dios cuando estamos conectados con Él. Eso fue lo que vino a mostrar Jesús. Cómo los humanos debemos vivir en esta tierra y ser un lirio blanco en medio del fango. Eso fue lo que vino a demostrar. Él no vino aquí a demostrar cómo una exhibición del poder de Dios ante la humanidad. No, porque Él vino a mostrarme a mí el camino que yo debo andar y cómo se hacen las cosas. Entonces, si eso es así, es el momento que nosotros podamos mirar el ministerio de Cristo como el ministerio mío. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, eso fue lo primero que Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero después dijo, vosotros sois la luz del mundo. Bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, pues yo le voy a dejar el ejemplo de cómo se hace. Cómo se es luz al mundo. Y de la única manera que somos luz al mundo, y el mundo, en el mundo está metida tu familia, cómo tú eres luz a tu propia familia, cómo tú puedes ser luz en medio de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, yo que vivo con todos ellos, con mi esposo, mis hijos, mis padres, cómo yo puedo ser luz a ellos, cómo ser luz a mis vecinos, cómo yo puedo ser luz al mundo,
Bueno, Jesús me va a dejar el ejemplo. Y aún los milagros más grandes que pudo haber hecho, como caminar sobre las aguas, no lo hizo con su poder divino. Claro que no, porque si lo hubiese hecho con su poder divino, aquí estaba el fracaso. Caminó sobre las aguas porque Dios lo sostuvo, los ángeles lo sostuvieron. Es decir, Jesús caminó por las aguas, yo también. Y dijo más, y dijo, cosas mayores que estas de las que yo he hecho, ustedes podrán hacer. Entonces estamos hablando que Dios ha hecho una promesa impresionantísima a todos sus hijos. Pero esas promesas no se verán manifestadas hasta que no nos pase por estos valles para pulirnos. Porque vamos a hablar hoy de la fe, la prueba de la fe. Y enhorabuena toca este tema porque todos estamos pasando por una prueba de fe. Todos estamos pasando por una prueba de fe. Y ustedes saben que yo no les oculto nada. Yo trato de ser lo más transparente con ustedes y jamás les voy a dar la apariencia a ustedes de que a mí todo me sonríe cuando no es la verdad. Ni a Cristo le sonrió toda la vida. Imagínate, yo no puedo pretender esperar que la vida a mí todo siempre me sonría porque ni a Jesús le pasó eso. Es decir, nosotros somos naturales y tenemos unas luchas tremendas y cuando el diablo sabe que lo que uno hace es para bendecir a otro, recuérdate que él va a hacer redoble y triple y cuádruple los ataques porque él sabe que pues, esto hay que detenerlo. Y aquí vamos en el nombre del Señor. Y hoy vamos a tocar este tema de la prueba de fe. ¿Por qué? Porque Dios tiene que probar la fe de sus hijos. Yo dije ayer que cuando Dios te va a llevar de un nivel a otro, hay un puente de dolor y siempre un nuevo nacimiento, un nuevo resurgir, siempre es un proceso doloroso. Por eso el parto es doloroso. Y ese puente entre que el niño está en el vientre y va a salir al exterior, óyeme, créeme. Y todo proceso de nivel, cuando Dios te va a llevar, te va a mostrar otra gloria. Dios quiere pulir unas áreas en ti. Ese proceso de pulimiento es doloroso y pregúntale al oro si llegar a brillar no es doloroso, pues tiene que pasar por el fuego para que toda la escoria de la piedra se vaya. Y así nos lleva a Dios. Y otra cosa es que cuando Dios nos lleva a estas pruebas, es que Él también quiere sacarnos de unos fracasos. En el caso de Abraham, que es el que estamos analizando, estamos viendo que dentro del desarrollo de fe de Abraham, Abraham se estrelló y fracasó en unas pruebas bien pequeñas. Mira qué cosa, en las pruebas chiquititas, él se estrelló. ¿Por qué nos estrellamos nosotros y por qué fracasamos en las pruebas menores? Porque como las vemos tan pequeñas y tan insignificantes, entendemos que nosotros las podemos manejar, porque nosotros entendemos que Dios maneja lo grande, lo pequeño lo manejo yo. Y ahí está el fracaso. Nuestro fracaso es cuando nosotros le entregamos a Dios parte de nuestra vida, pero no toda nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos a crecer, cuando nosotros entendemos que nosotros ni sabemos elegir ni un buen cepillo de dientes. Ni eso sabemos elegir, un buen cepillo de dientes. Te compras uno duro y barato y te rompe las encías. Es decir, hasta eso. Que yo tenga que decirle, Señor, dirígeme para poder comprar un cepillo de dientes que me sea correcto. No el que me dijeron, no que esté último, uno correcto. Y usted dice, óyeme, pero eso es tonto. Sí, es cierto. Pero recuérdate que las zorras pequeñas son las que destruyen el sembradío. Y nuestras pequeñas decisiones son las que nos han llevado a tener grandes males y grandes errores. Pequeñas decisiones, grandes errores. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que en esta historia de Abraham, el fracaso de Abraham estuvo en cosas pequeñas que desencadenaron cosas grandes. Ayer hemos estado estudiando capítulo 22 de Génesis y ayer compartíamos juntos sobre la decisión tan terrible, la prueba tan terrible a la que Dios tuvo que someter a Abraham para poder convertirlo finalmente en el padre de la fe. Había fracasado
en 2 episodios pasados, uno era repetido, el engaño y la mentira que dijo tanto al faraón de Egipto como al rey Abimelech de Gerar, de que Sara era su esposa, exponiendo a su esposa al peligro y que el hijo que saliera de ella no fuera de Abraham. Tremendo. Para él pareció algo pequeño, pero para Dios era algo muy grande. Y el otro error fue haber consentido a tomar decisiones basados en cómo las naciones o lo que se acostumbraba en el lugar donde vivía, cómo hacer. Y aprendimos que los cristianos, los hijos de Dios, no tomamos, ni actuamos, ni pensamos, ni decidimos como el mundo lo hace. No porque todo el mundo lo hace y porque ya está de moda y ya no es malo ante los ojos del mundo, esto significa que no es malo ante los ojos de Dios. Y ellos tomaron una decisión basada en las costumbres del país de tomar otra mujer para poder tener hijos. Y esto desencadenó un problema astronómico. Y entonces vemos a Dios pidiéndole al hijo de la promesa que lo sacrifique con su propia mano. Y estábamos analizando ayer cómo es que cuando Dios nos da órdenes de este tipo que te sacuden el alma, cuando el Señor te lleva por unos valles que tú dices, no, pues que Dios no puede estar aquí. Porque lo que Dios le pide a Abraham es exactamente lo que le había prohibido todo el tiempo anterior. Y la pregunta y el razonamiento que hacía Abraham dice, espérate, pero es que si este es el hijo de la promesa de donde van a ser una nación, ¿cómo va a morir? Pues entonces, ¿cómo se cumple la promesa? Si a mí me toca sacrificar a mi hijo y este es el hijo de la promesa, ¿y cómo se cumple el pacto? Es incoherente. Y entonces el diablo se aprovecha para sugerirle, decirle, no, pero es que no es Dios que te está pidiendo eso, porque Dios no te va a pedir algo que esté en contra de su ley. Y la ley dice, no matarás. Además, Dios te prohibió expresamente a ti que no cometieras los mismos errores de los cananeos, de sacrificar a sus hijos. Pues no, eso no es una petición de Dios. Y entonces, con el razonamiento lógico de que, ok, si es el hijo de la promesa y muere, ¿cómo entonces se hace la genealogía de que voy a tener unos descendientes como la arena del mar? Entonces, cuando se unen el sentido común más las sugerencias del diablo en un momento de crisis, señores, que esto no es fácil, tomar una decisión así no es fácil. No es fácil. Si a ti te parece que la prueba tuya es difícil, ponte entonces los zapatos de Abraham. Y vamos a analizar hoy rapidito la fe de Abraham, a qué nivel Dios lo tuvo que pulir. Y usted no diga, ay Señor, wow, Abraham pudo. Bueno, si Abraham pudo, tú también. Porque recuérdate que Abraham no es el único que va a estar en el cielo. Si tú y yo aspiramos llegar allá, el Señor nos tendrá que pasar por pruebas en las que nosotros tendremos que brillar por encima de toda lógica. Brillar por encima de toda lógica. Comparto con ustedes lo que dice Patriarcas y Profetas en el capítulo en que estamos estudiando, en el capítulo 13, estoy en la página 146, segundo párrafo, bueno, vendré siendo el primer párrafo oficial de la página, dice, Abraham por último llamó a su hijo y le comunicó que había recibido el mandato de ofrecer un sacrificio en una montaña distante. A menudo había acompañado Isaac a su padre para adorar en alguno de los distintos altares que señalaban su peregrinaje. Y esto es interesante porque cada vez que Abraham peregrinaba y se mudaba a un lugar, él hacía un altar. Y la gente sabía que por aquí pasó Abraham, porque este altar solamente lo hace Abraham. Abraham siempre dejaba una huella donde quiera que iba y era levantar un altar. Y en el tiempo que viviera en ese lugar, ahí era donde él se comunicaba con Dios. Por eso yo siempre les he motivado a ustedes tener un lugar, un altar a Dios que marque que ese es el lugar donde usted se conecta con Dios. Es una manera de nosotros dejar una huella de que por aquí yo pasé.
Y dice aquí que pronto terminaron los preparativos para el viaje, se alistó la leña, se la cargó sobre un asno y acompañado de 2 siervos comenzaron el viaje. El padre y el hijo, quiero decirle que caminaban juntos uno al otro en silencio. El patriarca reflexionaba en su pesado secreto y no tenía valor para hablar. Pensaba en la amante y orgullosa madre y en el día en que él tenía que regresar solo a donde estaba ella. Y sabía muy bien que al quitarle la vida a su hijo, el cuchillo iba a herir el corazón de la madre. Óyeme, no sé si a ti te ha pasado que tú puedes ir en el carro con tu esposo, con tus hijos, y tú sientes que no tienes nada que hablar. Tú llevas una clase de batalla en tu mente con las cosas que estás viviendo que no encuentras cómo iniciar una conversación. Es como si el silencio te acompañara. Yo les puedo decir, déjeme saber, por ahí escriban a mí si a usted le ha pasado eso. Que usted lleva una batalla y una lucha y usted no encuentra cómo decirle a su familia y usted van en el carro y van hablando y quizás hasta de pronto, oye, pero qué callado estás o qué callada estás. Y entonces, no, está bien de las cosas, sí, todo está bien, todo está bien. No, no hay nada bien. No encontramos cómo verbalizar porque pensamos decir, si yo comparto esto con mi esposo, aquí se va a formar la grande. O si yo comparto esto con mi esposa, aquí se va a formar la grande. Porque cuando yo saque de mi boca lo que está en mi corazón, ay, ay, ay. Y a veces uno prefiere guardar silencio y poner bonita cara y no expresar. ¿Por qué? Porque la angustia que uno lleva en el interior, uno no sabe cómo va a afectar a las personas que lo pudieran escuchar. Y tú te preguntas, ¿será de bendición lo que voy a decir? ¿Podré ser comprendida? ¿O esto esto va a crear una situación aún mayor? Bueno, por eso a veces el silencio, dicen que el silencio es elocuencia. Yo he hablado de cómo el silencio corrompe, porque hay cosas que hay que decirlas. Solo que hay que saber cuándo decirlas y cómo decirlas. Porque no es decir las cosas. Y hay gente que se siente orgullosa y dice, ah, no, yo no tengo pelo en la lengua, yo lo que tengo que decir lo digo. Y piensan que es una virtud. Pues no es una virtud si lo que dices lastima y no construye. Si el lugar y en el momento que utilizaste para decirlo era imprudente e inadecuado, pues ninguna virtud hay en eso. Porque no es decir la verdad, es dónde decirla y cómo decirla. Jesús le dijo una gran verdad a la mujer samaritana, que tenía 6 maridos, había tenido 6 maridos, el que tenía en ese momento no era de ella. Oye, pero no se lo dijo delante de todos los discípulos y fue y la llevó a la plaza de la ciudad de Samaria y dijo, mira, ¿ustedes sabían que esta mujer tenía 6 maridos, el que tiene ahora no es de ella? ¿Sabrá Dios a quién se lo robó? No, se lo dijo en privado, se lo dijo haciéndole una invitación de paz y le dijo, mira, ve y busca a tu esposo y tráelo para que hablemos juntos. Porque ella dijo, Señor, dame de esa agua para yo no nunca más tener sed. Ah, no, pues perfecto, trae a tu esposo. Y ella le dijo, no, es que no tengo esposo. Pues mira qué chévere, que has dicho la verdad. Porque has tenido 6 y el que tiene ahora no es tuyo. Óyeme, ¿cómo llegar al corazón? ¿Cómo tirar una flecha al corazón que va a herir al corazón, pero no lo va a destruir? Lo va a herir para sanarlo. Así es Dios. Mira qué bien trabaja Dios. Entonces, vemos aquí que a veces el silencio es importante. Abraham no encontraba, y quizás el hijo se preguntaba, pero qué callado va mi papá. Dice que aquel día
el más largo de la vida de Abraham, llegó finalmente a su fin. Mientras su hijo y los siervos dormían, él pasó la noche en oración y todavía con la esperanza de que algún mensajero celestial llegara a decirle que la prueba era ya suficiente, que el joven podía regresar sano y salvo a su casa con su madre. Pero su alma torturada no recibió alivio. Pasó otro largo día y otra noche de humillación y oración, mientras la orden que lo iba a dejar sin hijos seguía resonando en sus oídos. Satanás estaba muy cerca de él, susurrándole dudas e incredulidad, pero Abraham rechazó sus sugerencias. Y cuando se disponía a iniciar la jornada del tercer día, el patriarca, mirando hacia el norte, vio la señal prometida, una nube de gloria que cubría el monte Moria, y comprendió que la voz que le había hablado procedía del cielo. Y miren qué interesante esto. Y yo lo quiero aplicar a nosotros. Abraham estuvo haciendo ese viaje. Y cuando llegaron, dice que estuvieron 3 días. Y mientras dormía el hijo y los siervos, él en angustia decía, Señor, dame una señal, Señor, dame una señal. Él estaba esperando que alguien llegara, un ángel, y dijera, mira, tranquilo, Abraham, esto no tienes que hacerlo. Ya, era una prueba nada más. Oye, pero eso no llegó. Y yo les dije, hace un tiempo atrás, cuando estaba hablando acerca de María y José, el nacimiento de Jesús en diciembre, les dije cómo Dios a veces nos lleva al punto final de una prueba al extremo. Tuvo 3 meses para decirle a José que el niño que estaba en la barriga de María era del Espíritu Santo, pero no se lo dijo. Esperó que esa última noche José dijera, ok, me desaparezco hoy mismo. Recojo todo, me voy de la ciudad, la abandono secretamente, así no tengo que acusarla, y así ella vive y el niño vive y yo cargo con la culpa. Dios esperó hasta el último momento. Yo no sé si tú estás en esta situación en que estás esperando una intervención divina, una luz que te guíe, una voz que te hable, una señal que te guíe, y no llega nada. Y no llega nada. El cielo está en puro silencio. Aquí no se mueve una hoja. Y tú estás todas las mañanas, Señor, por favor, Señor, dirígeme, Señor, muéstrame, Señor, dime hacia dónde tengo que ir, por dónde sigo derecho, doblo a la derecha, doblo a la izquierda, me quedo donde estoy, ¿qué hago? Abraham estaba a la expectativa de cualquier señal de Dios. Y yo me imagino que cada noche, pasó esa noche, nada hablaba, nada aparecía. Veía a su hijo, decía, Señor, si yo tengo que matar a mi hijo, míralo cómo duerme, mira qué feliz yo soy con él. Oye, pero es que yo me tengo que poner los zapatos de Abraham. Yo no sé si yo hubiese tolerado esa prueba que yo tenga que quitarle la vida a mis hijos. Mira, pero es que no. Bueno, en el mundo que vivimos hoy, para muchos padres eso ha sido muy fácil y no ha sido Dios que se lo ha pedido. Porque vivimos en un mundo donde no hay ya ni sensibilidad entre los padres para los hijos. Vivimos en un mundo envuelto en puras tinieblas. Pero para uno, que los hijos son una bendición y que uno vive para ellos y lo único que uno busca es la salvación de ellos. Que nos pidan que uno mismo le quite. No, pero es que es una cosa ilógica. Y tener al diablo ahí constantemente, evocando una decisión diferente a la que Dios te está llevando, porque más lógica tiene lo que el diablo le está proponiendo a Abraham que lo que Dios le está proponiendo a Abraham. Si vamos a ver, tiene más sentido común lo que el diablo dice que lo que Dios dice. Por eso es una prueba de fe. Porque cuando tú crees que Dios te está guiando, aunque el mundo entero piense que tú estás loco y lo que tú estás haciendo no tiene sentido, una cosa es que tú tengas la garantía de que Dios te está guiando, porque esto no es fácil. Es más fácil tú preguntarle, oye, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? Y todo el mundo que te preguntó te dijo lo mismo. Pues, mijo, yo creo que esto es lo que debes hacer.
Y tú dices, pues bueno, pues déjame seguir el consejo de la gente, porque la mayoría de las personas a las que le he preguntado me han dicho que esto es lo que yo debo hacer. Y eso es lo que voy a hacer. Oye, pero ¿cuándo te vas a detener? Y en vez de preguntarle a tanta gente qué tú debes hacer, ¿por qué no le preguntas a Dios primero? Señor, dime tú qué yo debo hacer. ¿Cuál es el camino que debo tomar? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? ¿Cuál es el próximo paso que yo tengo que dar? ¿Seremos nosotros capaces de ser tan... Déjame ver qué palabra. Vamos a usar una palabra positiva. ¿Podremos nosotros tener la fe de Abraham y hacer lo que Dios pida, aunque parezca completamente fuera de todo lógica, sentido común o una coordinación con la palabra? ¿Seremos nosotros capaces de llegar a ese punto? Dice que la única señal que él vio fue que cuando al tercer día mira hacia el monte, ve la gloria de Dios sobre el monte Moria. Esa fue la señal de que quien le había estado pidiendo sacrificar el hijo era Dios. Esa no era la señal que el niño iba a ser liberado, no, esa no era la señal de eso. Él estaba esperando esa señal, estaba esperando una voz que le dijera, tranquilo Pepe, que aquí esto era solamente para probarte. No, la señal que recibe es que lo que Dios había puesto en su corazón de sacrificar a su hijo era cierto. Y que esa era la voluntad de Dios. Yo no sé si esa garantía de que la voz de Dios era lo que le está hablando le trajo felicidad o no. Porque en el interior de su corazón lo que él quería era no tener que sacrificar a su hijo. Pero déjame decirte que da una gran paz cuando Dios te revela que quien te está guiando por caminos oscuros y tenebrosos donde no se puede entender, ni medir, ni explicar lo que Dios te está pidiendo, Dios te está acentuando de que Él sí está contigo. Y déjame decirte que esa señal de que estamos en la vía correcta, escuchando la voz de Dios y obedeciendo su voz, trae una paz increíble, aunque lo que hacia donde vamos no es exactamente lo que queríamos. No sé si me estoy dejando entender en lo que estoy tratando de explicar. Y puede ser que hacia donde Dios te está dirigiendo no es hacia donde tú quieres ir. Pero cuando Dios muestra la señal que es Él el que te está dirigiendo, aun cuando vas hacia donde no quieres ir, hay una paz. Porque yo creo que la seguridad más grande que debemos tener nosotros es que estamos haciendo la voluntad de Dios. Esa es la garantía más grande y lo que más debe importarnos. Ni aun entonces murmuró Abraham contra Dios, sino que fortaleció su alma, espaciándose en las evidencias de la bondad y la fidelidad de Dios. Se le había dado este hijo inesperadamente, y el que le había dado ese precioso regalo no tenía derecho a reclamar lo que era suyo. Entonces su fe le repitió la promesa: en Isaac te será llamada descendencia, una descendencia incontable, numerosa como la arena de las playas del mar. Isaac era el hijo de un milagro y no podía devolverle la vida el poder que se la había dado. Mirando más allá de lo visible, Abraham comprendió la divina palabra, considerando que aún entre los muertos podía Dios resucitarle. Mira en la fe, en lo que se aferra Abraham, de que si aún cuando se le quitara la vida al niño, yo sé que el Señor lo puede resucitar. ¡Wow! Ahora su fe la está poniendo en un milagro después del milagro. No obstante, nadie sino Dios pudo comprender la grandeza del sacrificio de aquel padre al acceder a que su hijo muriera. Abraham deseó que nadie sino Dios presenciara la escena de la despedida. Así que le ordenó a sus siervos que permanecieran atrás y les dijo: mira, yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y en esta expresión hay
hay una fe en Abraham porque él sabe a lo que va al monte. Pero le dice a los siervos, no, ustedes no se preocupen, ustedes quédense aquí, lo que nosotros vamos y adoramos y regresamos. Y este regresaremos o volveremos está en un plural, como si él estuviera haciendo una garantía de que nosotros dos vamos a regresar. Oye, ¿hacia dónde se extiende la fe de un padre ante hacer un acto insospechable? Isaac, que iba a ser sacrificado, cargó con la leña. El padre llevó el cuchillo y el fuego, y juntos ascendieron a la cima del monte. El joven iba silencioso, deseando saber de dónde vendría la víctima, ya que los rebaños y los ganados habían quedado muy lejos. Y finalmente le preguntó al padre, Padre mío, ¿he aquí el fuego y la leña? Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo creo que esta es la pregunta que atravesó a Abraham. Qué prueba tan terrible esta. ¿Cómo hicieron el corazón de Abraham esas dulces palabras? Padre mío. Todavía no podía decirle. Así que mira lo que le contestó Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Yo me imagino la dulzura con que el hijo le dice, papá, mira papito, papá, oye, llevamos todo y el cordero, ¿dónde está? ¡Wow! Es como poner sal sobre la herida. Y yo no sé si te ha estado sucediendo que en este momento en el que tú estás pasando tus pruebas, todavía hay quien te pregunte, quien comente, quien trate de explicar la situación y se convierta en sal para tu herida. El hijo no sabe nada, pero esa pregunta, papá, ¿y el cordero? El papá no encontraba cómo decirle, eres tú, ¿no? En el sitio indicado construyeron el altar, pusieron sobre él la leña y entonces con voz temblorosa Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Habría podido escapar de esta suerte si lo hubiera querido, si el anciano agobiado de dolor, cansado con la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido nunca oponerse a la voluntad de este joven vigoroso. Pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac obedecer pronta y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Y con ternura trató de aliviar el dolor de su padre y animó a sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetarían al altar. Por fin se dicen las últimas palabras de amor, derraman las últimas lágrimas, se dan el último abrazo. El padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo y de repente su brazo es detenido. Y yo me detengo también porque veo cómo Dios llevó a Abraham en esta prueba hasta el deadline, hasta la línea final. No se compadeció de Abraham cuando pedía una señal para acabar con esa prueba. No. El Señor sabe hasta dónde nos tiene que llevar. No es hasta dónde nos quiere llevar. No. Hasta dónde Él nos tiene que llevar. Porque si por Dios fuera,
Dios jamás, no piense usted nunca que Dios disfruta hacernos sufrir. No. Pero Dios sabe que de la única manera que Dios saca algo bueno de nosotros, de la única manera que Dios sabe cómo llevarnos a nosotros al cambio y la transformación, siempre es a través del dolor. Y eso Dios lo aprendió con la raza humana. Nosotros en la felicidad no crecemos, no maduramos, no cambiamos el nivel. La felicidad a nosotros no nos transforma. A nosotros nos transforma el dolor. Así es. Y el Señor llevó a Abraham hasta el deadline, hasta allá, hasta el último momento. Cuando leo esto, mira, se me aguan los ojos porque me pongo en su lugar. ¿Cómo decir las últimas palabras de amor, el último abrazo? Óyeme, pero qué difícil. ¡Wow! No, ni pensarlo. Mire, imagínese usted que todavía a la edad que tienen mis hijos, que mis hijos ya son adultos grandes, de 27, 24 y 32 años, no hay un placer más grande que me dé a mí yo ir a la cama a cantarles antes de irse a dormir. A cantarle una nana que yo le componía. Yo le componía cuando mis hijos eran chiquitos, yo le componía las nanas para cantarles y le cantaba. Y todavía me dice, ay mami, tú cantas y me das sueño. Ok, ese era el propósito de cantarle una nana, dormir. Para mí es un privilegio tener a mis hijos así grandotes, irme a la cama y cantarle una nana. ¿Cómo yo ver esta escena de tener que decirle, hijo, mira, este es mi último abrazo, este es mi último beso, estas son mis últimas palabras? Porque esto es lo próximo que va a pasar. Ni me atrevo ni mencionarlo, ni decirlo. A un anciano de 120 años. Y yo dije ayer que Dios no va a salvar a los ancianos por un camino distinto por donde va a salvar a las demás personas, a las demás generaciones, los niños, los jóvenes. No. Si a la edad que tú tienes, no importa, que tengas desde los 10 años, y si tú me estás escuchando y tienes 80, no pienses que Dios le va a dar pena de tus 80 y te va a ti a pasar por un caminito más cortito para poder salvarte, cuando todavía hay algo en ti que Dios necesita cambiar y pulir, ¿no? Te va a hacer pasar por la prueba. Y ojalá que todos nosotros podamos salir aprobados. Y dice que cuando el padre ahí levantó con fe, porque para esto se requería fe y valor, levantó con fe aquel cuchillo para sacrificar y entregar a su hijo en un sacrificio al Dios vivo. Un ángel del Señor llama al patriarca desde el cielo y dice, Abraham, Abraham. Y él contesta enseguida, heme aquí. De nuevo se oyó la voz y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Óyeme, el respiro que tuvo que haber dado Abraham, la paz que tuvo que haber sentido. Dios mismo detuvo la mano de aquel hombre. La palabra en Génesis, y le dice ahí en el versículo Génesis 22, capítulo 22, verso 11, que es el que cité. Entonces el ángel le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, heme aquí. Y él le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, no me lo negaste. ¿Qué le estás negando a Dios? ¿Qué le estás negando a Dios? ¿Qué le estás diciendo a Dios? Señor, esto no lo toques, esto no me lo cambies, no me toque la cuenta de banco, no me toque la casa, no me toque mis hijos, Señor. No te metas con mis asuntos, Padre.
¿Qué tú le estás rehusando a Dios? Pues déjame decirte que lo mismo que tú le rehuses a Dios, lo mismo que Él va a reclamar. Así que piensa bien. Él le dijo, gracias porque tú no me rehusaste a mi hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y Abraham tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Yo quiero decirte algo interesante sobre esto. ¿Sabían que Isaac se convirtió en ese momento en un símbolo de Cristo, quien aceptó voluntariamente ser sacrificado por el Padre por amor y obediencia? Isaac bien pudo haberse rebelado contra aquella propuesta de su padre. Isaac se convirtió en un representante de Cristo. Y él voluntariamente dijo, papá, si esto es lo que Dios quiere, para mí es un honor yo ser un sacrificio para Dios. Y ayudó a su propio papá para poder amarrarse. Mire qué interesante. Dios no solamente entonces estaba probando el carácter de Abraham, Dios estaba probando el carácter de Isaac. Porque recuérdense que en Isaac iba a seguir la bendición. Y Dios necesitaba probar el carácter del padre y del hijo que iba a ser el descendiente. Y a veces nosotros queremos que todas las pruebas nos toquen a nosotros y que Dios y que nada toque a nuestros hijos. ¡No! Nuestros hijos también tienen que pasar por momentos de soledad, de tristeza, de pérdidas. Nuestros hijos tienen que vivir ese camino porque la bendición continúa en ellos. Y si la bendición que Dios tiene para nuestras vidas continúa en nuestros hijos, Dios tiene que pulir a nuestros hijos para que entonces ellos puedan ser un depósito correcto de la bendición de Dios para su próxima generación. Así que deja de estar orando de que el Señor no toque a tus hijos, que a tus hijos no le pase nada, que solamente puedan reír, gozar, disfrutar, ser prosperados. Papá, mamá, deja de estar haciendo oraciones incorrectas. Tus hijos no son tuyos, son de Dios. Tú eres sencillamente mayordomo de ellos. Y tú le tienes que entregar. Cuando Dios dice, dame a tus hijos, dale a tus hijos. Y no te pelees con Dios cuando Dios tome a tus hijos y los pase por valle de sombras de muerte y también de lágrimas. Eso es parte del proceso. De la misma manera que Dios lo ha hecho contigo, lo va a hacer con ellos. Lo tiene que hacer con ellos. Porque si Dios quiere salvar a tus hijos, le tiene que pasar de un nivel a otro. Así que no te pelees con Dios. Vamos a ver si nosotros como padres podemos entender este principio de Abraham, de no rehusarle a Dios nuestros hijos. Y usted puede decir, no, yo no se los rehuso, sí, pero no quieres que pasen por dificultades. Y a veces nosotros como padres nos encontramos, Señor, que esa enfermedad que no le dé Él, que me dé a mí. Ay, Señor, que en vez de esa pérdida que Él tenga, mejor lo pierdo yo. Bueno, el Señor va a hacer contigo lo que tú necesitas. En lo que Él necesita hacer contigo, los cambios hacia donde Dios quiere llevarte, Él lo va a hacer contigo. Pero lo que tenga que ver con sus hijos, no le pongas la mano encima de la mano a Dios y no le digas, no, a mis hijos no los toques, Señor. Si tú no quieres que Dios toque a tus hijos, ni pasen pruebas, lo que tú le estás diciendo, Señor, deja que se pierdan. ¿Sabes qué? Ese es el mensaje que tú le estás dejando a Dios. Señor, que gocen este mundo, aunque al final se pierdan, pero que se gocen este mundo. Pues déjeme decirle que muy egoísta, porque realmente Dios nos dio nuestros hijos para que sean salvados, no para que se pierdan en este mundo. Nuestros hijos nacieron con un llamado y un destino de salvación. Y si Dios tiene que pasar a nuestros hijos por pruebas de fuego, sencillamente respira profundo, obedece la voz de Dios y deja que Dios conduzca a tus hijos por eso. Porque si hablamos de la prueba de Abraham, tenemos que hablar de la prueba de Isaac.
porque Abraham era el que iba a tener que ejecutar el sacrificio, pero quien tenía que entregar voluntariamente su vida era Isaac, y eso no era cosa fácil. Y no solamente Dios obró en Abraham, obró en Isaac. Son muchos los que no comprenden la relación que existe entre la fe y las obras. Muchos dicen que creen solamente en Cristo y estarán seguros. No tienen necesidad de guardar la ley. Pero la verdadera fe se manifiesta mediante la obediencia. Cristo dijo a los judíos incrédulos: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y tocante al Padre de los fieles del Señor declara: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El apóstol Santiago dice: la fe, si no tuviera obras, es muerta en sí misma. Y Juan, el que habla tan minuciosamente acerca del amor, nos dice: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Eso está en 1 Juan 5:7. Abraham era humano y sus pasiones y sus inclinaciones eran como las nuestras, pero no se detuvo a inquirir cómo se cumpliría la promesa de Isaac si moría. No se detuvo a discutir con su dolorido corazón. Sabía que Dios es justo y es recto en todos sus requerimientos y obedeció al mandato al pie de la letra. Para que tú veas que si Abraham ostenta el título de ser el padre de la fe, esa fe se desarrolló por la obediencia. Y esta fe barata que se vende en muchas iglesias y se vende hoy en el mundo, que lo único que tú necesitas es amar a Dios. Amar a Dios, porque lo más importante es el amor. Perdóname. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. La obediencia está entrelazada con la fe. No es decir yo creo, no, es yo obedezco. Y como yo creo, yo obedezco. De eso se trata la vida cristiana, de que nosotros podamos obedecer los mandamientos de Dios. Mediante símbolos y promesas, Dios evangelizó antes a Abraham. La fe del patriarca se fijó en el Redentor que había de venir. Cristo dijo a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. El carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios que había de ser sacrificado en nuestro lugar. Y cuando el hombre estaba condenado a la muerte por la transgresión de la ley de Dios, el Padre, mirando a su Hijo, dijo al pecador: vive, he hallado un rescate. Y me parece impresionante que no solamente Isaac representaba a Cristo, quien voluntariamente se entregaba, sino que el carnero que encontraron también se representaba a Cristo, que sustituía nuestra muerte. Fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como probar su fe, por lo que Dios le mandó a sacrificar a su hijo. La agonía que sufrió durante los días de aquella terrible prueba que permitía para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por Dios, infinito en favor de la redención del hombre. Es decir, que Dios le permitió sentir en su carne a Abraham el dolor del padre al entregar al hijo. Y esto a mí me hace pensar. Hay pruebas que yo he vivido y quizás ahora tú las mires desde esta perspectiva. Hay pruebas que yo he vivido y tú has vivido para que nos pongamos no los zapatos de nadie en esta tierra. Es para que nos aprendamos a poner los zapatos de Dios. Y usted dirá: ¿cómo es esto? Sí. A veces nosotros no entendemos el sacrificio de Dios como Padre al entregar a su Hijo y ver esto. A veces no entendemos el sacrificio de los ángeles que han tenido que dejar
las cortes de los cielos para vivir conmigo. Yo siempre he dicho, Señor, yo tengo sacrificado mi ángel guardián, pobrecito. Lleva 57 años viviendo en esta tierra, viendo toda la cosa horrible de este mundo, cuando bien pudo haber estado en el cielo feliz, enajenado de todo lo que pasa aquí abajo. Y a veces uno no se pone ni en los zapatos de Dios, ni en los zapatos de un ángel. Y todo lo que se hace por amor a nosotros. Y Dios le permitió a Abraham poder ponerse sus zapatos en ese sacrificio. El sacrificio exigido a Abraham no fue solo para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a seres sin pecado del cielo y de otros mundos. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de la redención, es el libro de texto del universo. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás le había acusado entre los ángeles y ante Dios que no era digno de sus bendiciones. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de salvación. Los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probó la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. La prueba fue mucho más severa que la impuesta a Adán. La obediencia a la prohibición hecha a nuestros primeros padres no entrañaba ningún sufrimiento, pero la orden que se le dio a Abraham exigía la más atroz sacrificio. Todo el cielo presenció, absorto y maravillado, la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas y Dios declaró a su siervo. Y esto es interesante. Ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. El pacto de Dios confirmado a Abraham mediante un juramento ante los seres de otros mundos atestiguó que la obediencia será premiada. ¿Escuchaste? La obediencia será premiada. Y este es el último punto que dije que te iba a terminar temprano y no quiero hasta poner todo en claro. ¿Sabes que a veces las pruebas que nosotros vivimos es porque el diablo nos está acusando a nosotros con, ¿cómo decirte? Nos está acusando con todas las de la ley, porque el diablo es el que nos tienta, quien nos invita a pecar, quien nos hace disfrutar el pecado primero y luego se burla de nosotros y nos hace sentir miserables. Y luego que nos hace pecar, va y nos acusa y dice, Aliceni, tú no la puedes salvar. No, esa bendición que tú piensas darle a Elisa Gómez, no, tú no se la puedes dar a Elisa. No, mire, y eso que tú le piensas dar a Noribet, ella no se lo merece. Y eso que tú piensas, no, tú no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque mira, hizo esto y comienza a acusarnos. Y tú sabes cómo Dios puede limpiar nuestro nombre en el cielo ante Dios, ante los ángeles y los mundos no caídos, pasándonos por las pruebas. Esas pruebas son como decirte el examen que Dios va a presentar y decir, mira, aprobado, con todas las acusaciones que has hecho de esa persona en buena lid, porque el diablo nos acusa en buena lid, porque sí, es verdad que nos estrellamos, pero el amor de Dios es tan grande que el Señor quiere premiarnos a nosotros, a pesar de nuestros errores, premiarnos con una fe pulida en fuego. Había sido difícil, aún para los ángeles, comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales y con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó, sí, Dios se proveerá de cordero.
Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar al hijo y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención. Y aún los ángeles del cielo comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Entonces queda declarado de que en la historia de Abraham fue la escuelita que los ángeles del cielo tuvieron para poder entender por qué Dios iba a entregar a su hijo para redimirnos. Porque hasta ese momento no lo habían podido entender. Y la historia de Abraham fue una revelación para los ángeles del amor de Dios. Increíble, maravilloso, por demás maravilloso. Oramos al Señor y esperamos que el tema de hoy pueda a nosotros mostrarnos que las diferentes pruebas que vivimos siempre tendrán propósitos gloriosos y de salvación. Y no de salvación de una sola persona, de la salvación de muchos que están a nuestro alrededor. Oramos al Señor. Padre, en esta hora te doy las gracias por habernos permitido, Señor, tener este momento de reflexión y de estudio de tu palabra. Condúcenos, Señor, a través de nuestras experiencias, aun cuando sean experiencias difíciles, dolorosas. Enséñanos, oh Dios, a confiar en tu palabra. Que nuestra relación contigo continua y persistente y diaria sintonice nuestro oído a tu voz y que podamos escuchar tu voz y aun cuando lo que estamos pasando no lo entendamos, podamos creer que la voz de Dios es la que nos dirige. Señor, de la misma manera que derramaste luz sobre el monte Moria para poder darle la seguridad a Abraham, que era tu voz quien lo estaba conduciendo, Señor, también derrama luz sobre algún monte de nuestra vida para tener la seguridad que lo que estamos viviendo es porque la mano de Dios lo está dirigiendo. Y aunque no lo entendamos y nos tengas que llevar hasta el deadline de esta prueba, ayúdanos a salir aprobados y que aún los habitantes de esta tierra, aún delante de los demonios, delante de los ángeles y de los mundos no caídos, Señor, podamos quedar aprobados de que cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estuvo contigo Liz Enid Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder.